Esto es el plato del día, 12:30 de la tarde, martes o miércoles. ¿Qué día es hoy? Ay, hoy es miércoles, ay, señores. Yo no soy la única en el país entero que está confundida. No. ¿Qué día es? Bueno, yo miércoles 11 de enero. Yo estoy yo trabajando todo el fin de 22 a semana. veces. Ay, eso sí es fuerte. Es horrible cuando tú no paras en el fin de semana porque yo que lidio con el tema de agotamiento y cansancio, yo el martes ya creo que viene y me vuelvo un desastre. Imagínate tú yo que creo que qué día tú crees que Bueno, pues aquí estamos en el plato del día, recordando que nuestra querida Albanelli familia está en una asignación especial y continuamos con las informaciones que hemos preparado para el menú del día de hoy, el menú informativo más completo que usted consigue a esta hora. Ponlelo. Bueno, tenemos otra información que tiene que ver con la defensa de Alexis Medina Sánchez, que solicitó la nulidad del proceso seguido en su contra. Tú ves, nulidad del proceso completo, por considerar que la investigación del denominado caso Antipulpo fue mal manejada por el Ministerio Público. El abogado Carlos Salcedo dijo contar con suficientes argumentos para conseguir la nulidad del proceso y reiteró que las imputaciones a Alexis Medina son de carácter administrativo, por lo que no tienen consecuencias penales. Estaremos haciendo contacto, ya lo tenemos aquí con nosotros, con el doctor Carlos Salcedo, a ver si nos ayuda a entender un poco más estas argumentaciones. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, un abrazo, mucho gusto. Gracias por estar con nosotros en el plato del día. Bueno, acabamos de leer la información que ustedes solicitan la nulidad del proceso. ¿Qué significa esto? Miren, por varias razones. Durante la fase de investigación del caso llamado Antipulpo, nosotros fuimos, como siempre, solícitos, diligentes, en la búsqueda de la información, de las actuaciones, de las evidencias que el Ministerio Público va reuniendo durante esa fase preparatoria. Sin embargo, nunca obtuvimos respuestas hasta que tuvimos que ir a un juez de la instrucción para que por decisión, por sentencia, le ordenara la entrega. A pesar de eso, tuvimos que intimarnos, esperar, y nos fueron entregando en 3 oportunidades retazos de esas actuaciones, de esas investigaciones. Nunca nos abrieron la carpeta fiscal como establece el Código Procesal Penal. Y eso obra en perjuicio del derecho de defensa y de la transparencia que frente a las partes debe durante la investigación mantener el Ministerio Público. Y al no hacer eso, impedir el acceso a la carpeta fiscal y a las hipótesis que maneja el Ministerio Público, hace que toda esa actuación sea nula. O sea, que ese tecnicismo o ese fallo puede anular un juicio. Puede anular en este caso y debe anular la acusación de manera irrefragable. Eso es indubitable en derecho procesal penal. ¿Por qué? Porque las garantías las debe el Estado a cada uno de los imputados, y el Estado está representado por el Ministerio Público en el proceso de investigación, pero además un juez constató y verificó no solamente en la fase de investigación esto que estoy diciendo, sino que el juez de la instrucción que conoce la fase preliminar tuvo que ordenarle al Ministerio Público, y el propio Ministerio Público tuvo que pedir, ya iniciada la audiencia preliminar, que nos entregaran documentaciones deficientes, insuficientes o no entregadas. Y luego, eso fue en 5 oportunidades, tuvieron que entregar incluso un disco de 5.16 gigabytes que no nos habían entregado junto con la acusación después de meses. Y eso hace que la acusación, tanto durante el proceso de investigación culminada con la acusación formal y luego con la presentación ante el juez de la audiencia preliminar, hace totalmente nulo ese proceso. Estos son derechos fundamentales que deben ser preservados, en este caso, al imputado. Doctor. Pero además, dígame. Sí, soy Juan Carlos Arbelo, parte del equipo de aquí del Plato del Día. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Doctor, ¿a quién le corresponde dictaminar
esta posible nulidad o esta solicitud de ustedes? ¿A qué parte del sistema judicial le corresponde? Efectivamente le corresponde al juez de la instrucción que está conociendo de esta audiencia preliminar. Fíjense, en la fase que estamos en la audiencia preliminar, para que tenga claro el país y ustedes sobre todo, es en la fase de excepciones e incidentes en relación con Juan Alexis Medina Sánchez. Hemos presentado 6 excepciones e incidentes. La primera fue de incompetencia de la jurisdicción penal para conocer de este proceso, porque de lo que se trata es, como el propio Ministerio Público dice en su acusación de manera reiterada, de procesos, irregularidades, dice el Ministerio Público, de compras y contrataciones en ocasión de contratos con el Estado Dominicano de varias empresas que las ligan a Juan Alexis Medina Sánchez. Si son procedimientos administrativos, solo es competente para conocer eso una jurisdicción que se llama el Tribunal Superior Administrativo o la jurisdicción puramente administrativa. Eso por un lado. Pero en segundo lugar, también hay falta de acción en el Ministerio Público porque las conductas son atípicas. ¿Qué significa atipicidad? Que las conductas no están elevadas a infracción o como comportamiento infraccional o delictual en el Código Penal ni en ninguna legislación complementaria. La Ley 340, el propio Ministerio Público lo dice en la acusación en la página 35, que esa Ley 340-16 no tiene consecuencias penales y por lo tanto, si usted dice que lo que se hizo fue irregularidades en procesos de compras y contrataciones, efectivamente, si dice que fueron irregularidades de esa naturaleza y no hay sanción penal, evidentemente que no hay tipificación de la conducta y hay una falta de acción. Y por lo tanto, debe ser declarada nula también la acusación por eso. Pero el otro elemento también importante es que la acusación no tiene la precisión en los hechos, ni tiene la claridad, ni tiene los elementos de tiempo, modo y lugar, y la individualización de las conductas supuestamente delictivas cometidas por Juan Alexis Medina Sánchez, sino que lo hace de manera general, como si en una acusación fuera todo es suyo, todo le pertenece a usted, pero no se sabe qué fue lo que usted hizo. Y una acusación es un hecho trascendente del proceso penal y se deben resguardar las garantías debidas, en este caso, al imputado. Bueno, seguimos conversando con el abogado Carlos Salcedo, parte del equipo de defensa del señor Alexis Medina. Y creo, bueno, yo le iba a preguntar precisamente esto de la parte del carácter administrativo que no conlleva consecuencias penales, pero esto es la ley que dice eso, porque estamos hablando, y lo que ha escuchado la gente en los medios, son miles de millones de pesos. Cuando uno escucha la palabra dinero del Estado y acusación de mal manejo por levantamiento de un proceso por mal manejo de ese dinero, el ciudadano lo que quiere es saber qué pasó con ese dinero y qué va a pasar con la persona que administró ese dinero. Perdón, señor Salcedo, que me voy a enganchar en esa misma pregunta. Lo que de alguna manera también queremos saber es, en ese manojo de acusaciones, de papeles tan grandes que hay ahí, no hay ninguna acusación de malversación, de exageración de precios, de alteración de precios. No hay ninguna acusación de ese tipo, señor Salcedo. Miren, ustedes han dado en la diana del asunto. Si ustedes vieron las declaraciones de Wilson Camacho y la semana pasada, el viernes, de la digna magistrada también que representa al PETCA y que es la directora de litigación de ese departamento, la querida Mirna Ortiz, y muy admirados ambos, ellos dicen que Juan Alexis Medina Sánchez, de manera privilegiada, obtuvo contratos millonarios con el Estado Dominicano. ¿Qué significa contratos? Primero, contratos administrativos. Ya ahí ustedes tienen una definición de hacia dónde vamos. Eso es puramente administrativo. Y la ley establece los procedimientos para anular cualquier contrato o adjudicación que se haya producido de manera irregular. Si para obtener un contrato de eso, dice el Ministerio Público que una falsedad en una declaración jurada
Y esa declaración jurada primero no es falsa, porque lo que está diciendo es que Juan Alexis Medina Sánchez, que no es miembro de esa sociedad, sino las otras personas jurídicas, no están prohibidas de negociar con el Estado. Eso no es falso, primera cuestión. Segundo, si fuera falso, la ley 340 establece el procedimiento que es inhabilitar a la empresa que haya falseado un dato, pero eso no tiene consecuencia penal. El artículo que establece la ley, que es el 14.5, por ejemplo, que establece las prohibiciones, tampoco le prohíbe, si hubiera sido Juan Alexis Medina Sánchez que estuviera negociando con el Estado Dominicano, no le prohíbe en la actualidad, en la actual ley, negociar con el Estado Dominicano. Agregue ahí, doctor. Dígame. Agregue ahí, doctor, el hecho de que la pasada incumbente de compras y contrataciones, que es la encargada de verificar la transparencia de esos procesos, no está bajo medida de coerción, lo que indica que no hizo un mal trabajo. No, bajo ningún concepto. Miren, señores, estamos hablando de, supuestamente, que es lo importante, de contratos multimillonarios. Y yo les pregunto a ustedes, si usted obtiene un contrato con el Estado firma el contrato, el Estado, luego de ver presupuestos, pone en ejecución la obra, en este caso equipos, por ejemplo, médicos, que fueron vendidos por empresas ligadas a Juan Alexis Medina Sánchez, como otros 19 proveedores que vendieron más al Estado Dominicano y no están en el proceso, que exactamente tienen supuestamente las mismas irregularidades, porque hay cesiones de crédito, hay reconocimiento de deuda, hay cesiones de obra de por medio en cada uno de esos contratos adicionales. Pero vamos al caso de Juan Alexis Medina Sánchez. Cuando el contrato se realiza significa que ya se ha ejecutado. Y para ejecutarse tiene que haber facturas con comprobante gubernamental. Cada factura de las empresas ligadas a Juan Alexis Medina Sánchez tienen comprobantes gubernamentales. ¿Qué significa eso? Que las retenciones impositivas la hizo el propio Estado. Sí. Primera cuestión. Segundo, los conduces están ahí todos, con la recepción por parte del Servicio Nacional de Salud, en el caso del Servicio Nacional de Salud, de los hospitales que recibieron cada uno de los equipos. Y para poder hacer un libramiento, señores, ustedes saben el procedimiento que hay que pasar para que el Contralor General de la República pueda hacer el libramiento y finalmente hacer el pago. Doctor ¿Qué significa eso? Sí, Que cuando, espérate un momentito, solamente para decir esto. Cuando el Estado, en este caso representado por el Ministerio Público, dice que se estafaron 24,000 millones, es que entre muchas empresas que ni siquiera tienen que ver con Juan Alexis Medina Sánchez, le vendieron al Estado Dominicano. Eso es la estafa. Venderle al Estado Dominicano es no cobrarle. Es que el Estado se declare, en este caso, un Estado insolvente y no le paga a quien le vendió y le entregó. No. Ahora, ¿es estafar eso? No, de ninguna manera. Y la parte de que sea un hermano del presidente activo de la República Dominicana, lo cual lo convierte en nepotismo, esa parte la ley no contempla por ningún lugar que sea ilegal. El nepotismo no es un tipo penal en la República Dominicana, no está castigado. Y en la actualidad, la ley 340 establece que el presidente de la República no puede negociar con el Estado Dominicano, que el presidente de la Suprema Corte, que los senadores... Pero los hermanos de los presidentes sí, doctor. En la actualidad sí. Mire, otra cosa. Ahora, ¿qué dice la ley? El presidente en la actualidad, el hermano del presidente no puede negociar con la presidencia de la República, pero sí puede negociar en la actualidad con cualquiera de los ministerios, direcciones e instituciones del Estado. ¿Y qué estipula la ley? ¿Y qué estipula la ley? Sea éticamente cuestionado o que sea nepotismo. Ya eso es otra cosa. Ética. Es otra cosa, eso es una cuestión ética. ¿Pero qué dice la ley? Yo fuera hermano del presidente, yo no hiciera negocios con el Estado Dominicano. Yo fuera hermano del presidente. Pero eso es una cuestión ética. Sí. Cada quien asume. Entonces, digamos, no está tipificado, no es ilegal, no es ilegal. O sea, que su cliente incurrió en fallos éticos, ¿verdad? Pero eso no lo lleva a la cárcel. No. Usted podrá decir que es un fallo ético, pero eso está en su íntima convicción. En la ética de cada... La ética es un valor de cada quien. Muy personal.
Señor Salcedo, ¿qué dice la ley de compra y contrataciones cuando se violan los procesos, digamos? Porque de esta parte, de alguna manera, sí estamos, es parte de lo que se acusa, de que los procesos de ley de compra y contrataciones, pues como que se relajaron un poco para beneficiar al señor Medina Sánchez. ¿Qué dice la ley como sanción en cuanto a estas cosas, señor Salcedo? La única sanción que establece la ley es la inhabilitación por 5 años o de manera permanente de las empresas que hayan negociado con elementos que hayan sido detectados irregulares para el proceso de contratación, desde el inicio hasta el final. Si hay falsedad en cualquier declaración o documentación suministrada y se detecta esa situación, hay un procedimiento. Ese procedimiento no existe, que es otro problema que tiene la acusación. Nunca hubo un procedimiento administrativo ni ninguna queja de ninguna persona suplida de los equipos que fueron suplidos, en este caso por empresas ligadas a Juan Alexis Medina Sánchez. O sea, doctor, que lo que el Ministerio Público, ha estado haciendo es perder el tiempo y hacerle perder el tiempo a su defendido. Yo le voy a decir una cosa, ustedes me conocen, yo soy bastante, no me luce decirlo, responsable con lo que digo. Yo he sido un abanderado de la institucionalidad democrática, de la solidez del sistema institucional, de la solidez de la justicia dominicana. Hemos parido y producido junto al poder político grandes reformas y transformaciones en las que hemos participado, que el país las conoce, incluido la reforma procesal penal, todo el esquema que existe hoy de un nuevo Ministerio Público, de independencia del Ministerio Público, de carrera judicial, de carrera del Ministerio Público, de Defensoría Pública. Todo eso ha ido de la mano de muchas personas que, como yo, hemos entrado en la necesidad o hemos comprendido el compromiso que tenemos ciudadanos y como abogados y como juristas de que el sistema de justicia funcione con transparencia, con independencia, con imparcialidad, que haya un Ministerio Público calificado. Y todo esto que está haciendo el Ministerio Público no es más que un hazme reír, y no le luce a un Ministerio Público presidido por una magistrada de tanta honra para el país como la magistrada Miriam Germán, ni le luce tampoco a Wilson Camacho, que es una persona que me merece el mayor de los respetos, mi consideración profesional, personal, en términos éticos, como todo el personal que ha estado participando ahí. Pero esas acusaciones son Frankenstein, son uniones de cosas descompuestas que no tienen una razón de ser, y se lo digo con pesar, con pena, porque yo soy de los que he sido luchador contra la corrupción. Yo he estado del lado del Estado en la mayoría de los casos. Pues mire, esas palabras suyas me confunden un poco. Hemos participado, si las acusaciones no han tenido éxito, pero se han hecho acusaciones como debe ser. Estas son acusaciones, diríamos que pecan, adolecen de enfermizas, patológicas. No puede ser un Ministerio Público que presente al país acusaciones de esta naturaleza para dar la sensación de que estamos atacando la corrupción. Eso va en perjuicio precisamente de lo que legítimamente la población, en este caso, está pidiendo hace tiempo: justicia para que haya sanciones ejemplares, pero bien hecho, como debe ser, respetando derechos, garantías, para que finalmente la sentencia sea legitimada. Bueno, agradecemos muchísimo su tiempo. El doctor Carlos Salcedo nos ha acompañado. Yo la verdad quedo un poco más confundida porque como ciudadana yo veo temas que me demuestran y me mencionan corrupción, ¿verdad? Compras o ventas hechas de una manera que números digamos sobrevaluados, pero mira, procesos influidos por la familiaridad o la cercanía con el presidente. Sin embargo, cuando vamos a lo que usted muy certeramente dice, la ley no dice cárcel por ahí, la ley no dice, me ayuda a pensar o me hace pensar que las leyes dominicanas deben ser revisadas, porque definitivamente el que se roba un pollo aguanta más cárcel que el que cuando se hablan de procesos de tanto dinero. Al doctor si realmente hay acusación de sobrevaluación. Todavía no hay acusación. De sobrevaluación. Mira, y déjame aclararte ahí, ellos hablan de sobrevaluación, pero eso, reitero, eso debe ser tratado en sede administrativa, por tribunales administrativos si la hubo. Pero yo les voy a decir lo siguiente, eso es una falsedad.
porque la sobrevaluación que hablan es de medicamentos esenciales, de una factura de 43 millones que fue en la que Juan Alexis y otras, Juan Alexis se ganó una diferencia, o la empresa que le vendió al Estado Dominicano, al Ministerio de Salud, se ganó una diferencia. Y yo les tengo una noticia para ellos malísima. Ustedes saben quién es que fija el precio que está en cada una de esas facturas. ¿Quién es que lo fija? El representante exclusivo, Mayen, los doctores Mayen, Juan Negrón, todas las empresas que tienen la representación exclusiva en la República Dominicana de cada uno de esos productos. ¿Por qué? Para que no se relajen los precios. Hay una unidad, eso es como la gasolina, tiene un solo precio. Y lógicamente usted vende a ese precio. Igual que el asfalto es un precio unificado, porque el consignatario del asfalto, del AC30, es ¿quién? El ministerio. Doctor, está encargado de las obras públicas en la República Dominicana. Doctor, y por lo tanto, ¿cómo puede haber sobrevaluación cuando hay un único precio? De las empresas vinculadas, como envueltas en este caso, usted habla de empresas vinculadas a Alexis Medina Sánchez. ¿Cuántas sí y cuántas no de las que están involucradas, doctor? Bueno, hay unas 21 que supuestamente pertenecen o están ligadas a Juan Alexis Medina Sánchez, y hay solamente unas 8 en las que él verdaderamente tiene una participación más activa. Las otras son empresas que de alguna manera o han tenido algún negocio, como todas las empresas negocian entre unas y otras en las que no tienen ni siquiera la más mínima participación ni cercanía, y se la han atribuido a él también. Okay. Conalvo, por ejemplo, entre otras, es una empresa que mucha gente conoce, que construye y que no tiene que ver absolutamente nada con Juan Alexis Medina Sánchez. Y así hay otras. Por ejemplo, el parque que está en manos del Ministerio Público, el Island Park. Ese parque no pertenece a Juan Alexis Medina Sánchez, sino que simplemente Juan Alexis Medina Sánchez participó en la ayuda para que los equipos pudieran ser desaduanizados e instalados en la República Dominicana, porque esa empresa pertenece a una persona guatemalteca. Pero bueno, eso no es pecado, es decir, él simplemente fue un gestor de negocios y que al mismo tiempo... Lobista, diríamos, doctor. Entre lobismo, entre influencia, porque tiene influencia por la cercanía al presidente. Pero, doctor, mire, su tiempo y la explicación que nos ha dado ha sido muy valorada por nosotros y por nuestros amigos oyentes. Y agradecidos porque aclaramos y vamos viendo todo el panorama y las expectativas que se tienen con respecto a estos casos tan mediáticos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. A Albanel y a Nereida, Samuel y a Juan Carlos, mi cariño, mi afecto. Y muchísimas gracias. Muchas gracias. Es recíproca la admiración también. Gracias. Este es el plato del día.